Bienvenidos a la Academia de Historia del México Contemporáneo número 2. Instituto Politécnico Nacional. Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 19, Leona Vicario. Unidad de Aprendizaje, Historia de México Contemporáneo. Segundo semestre, 2021-2022. Contenido. ¿Qué es el proceso de institucionalización? Del caudillismo al presidencialismo. Recursos didácticos, actividad evaluable. Competencia particular número 1. Explica las causas de la crisis y reorganización del Estado, estableciendo las continuidades y rupturas históricas. RAP número 2. Relaciona los aspectos económicos, políticos y sociales de la etapa postrevolucionaria, de 1920 a 1940, en la conformación del Estado mexicano. ¿Qué es el proceso de institucionalización? Después de terminar los enfrentamientos armados de la Revolución Mexicana, se emprendió el proceso de formación del Estado mexicano moderno, que buscó legitimarse en el conflicto armado y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. En ese periodo se desarrollaron diversos conflictos y luchas por el poder, especialmente entre los grupos surgidos de dicho conflicto. ¿Qué es el proceso de institucionalización? Se le conoce como proceso de institucionalización al periodo que abarca de 1920 a 1940, que buscó la reconstrucción del Estado y la institucionalización del poder político. De esta manera, creándose algunas de las principales instituciones del gobierno mexicano, tal como el Partido Nacional Revolucionario, PNR, la Secretaría de Educación Pública, SEP, el Banco de México, entre otras. En el periodo comprendido entre 1920 y 1928, al gobierno le preocuparon fundamentalmente dos cuestiones. En primer lugar, evitar la intervención estadounidense, para lo cual buscaban conseguir el tan deseado reconocimiento diplomático. Y en segundo lugar, la reanudación de los pagos de la deuda exterior a fin de recobrar el crédito internacional. La consolidación del Partido Constitucionalista se formó con un carácter socialdemócrata y en gran medida representó los ideales que había establecido Venustiano Carranza al principio de la lucha revolucionaria. Pero al favorecer la candidatura de Ignacio Bonillas, provocó la inconformidad de algunos sectores militares privilegiados, al permitir que líderes de procedencia civil pudieran estar al frente del gobierno. El 23 de abril de 1920, Adolfo de la Huerta, entonces gobernador de Sonora, junto a sus más allegados seguidores, proclamaron el Plan de Agua Prieta, para iniciar una rebelión en su contra por el apoyo que le dio la candidatura de Bonillas. Asimismo, acordaron favorecer a Álvaro Obregón. En el plan se estableció que se desconocería a Venustiano Carranza como presidente de la República para designar a De la Huerta como su jefe supremo del ejército y presidente provisional, con el compromiso de que éste convocaría a las elecciones. Ante la revuelta, Carranza se vio obligado a trasladar su gobierno a Veracruz el 21 de mayo de 1920. En el trayecto perdió la vida. Las nuevas elecciones fueron celebradas hasta el mes de septiembre de 1920, mismas que le dieron el triunfo a Álvaro Obregón. Y lejos de gestarse una transición para incorporar nuevos gobiernos civiles, a partir de ese momento se desarrolló un fenómeno denominado como el caudillo, de 1920 a 1928, que fue asociado al surgimiento de líderes políticos como Álvaro Obregón, de 1920 a 1924, y Plutarco Elías Calles, de 1924 a 1928, que durante la Revolución Mexicana adquirieron papeles importantes y ascendieron al poder mediante cualidades similares, debido a que eran hombres de armas con grandes dotes de popularidad, oratoria y carisma. Además de que a estos personajes se les atribuía la capacidad de representar y defender a la nación por sus reconocidas trayectorias militares.
Durante el régimen de Obregón, la situación política y social tomó un nuevo cauce. La fundación de los nuevos partidos políticos definió la influencia que tendrían las organizaciones obreras. Durante este gobierno se incentivó la repartición de tierras para los campesinos e impulsó económicamente a pequeños propietarios agrícolas que permitió establecer movimientos campesinos y obreros constituidos en su etapa inicial por el primer Congreso Nacional Agrarista. Las organizaciones campesinas y la influencia de la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM, con el apoyo del Partido Laboralista de 1919 y la Confederación Mexicana de Trabajadores de 1921, se creó la SEP y se nombró secretario a José Vasconcelos, uno de los más destacados intelectuales mexicanos. Implementó un importante programa de escuelas rurales y técnicas. Inició un programa de publicación de obras clásicas en grandes tirajes que estaban al alcance del pueblo. Vasconcelos apoyó a jóvenes pintores que solicitaron los muros de los edificios públicos para hacer su obra. Esta fue de gran trascendencia con temas históricos, nacionalistas y revolucionarios. Los tres grandes muralistas de fama internacional fueron Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente. Al final del gobierno de Obregón, promovió una reforma agraria basada en la expropiación de latifundios y el reparto de las tierras, así como la iniciativa petrolera afectada por las exigencias de ciudadanos estadounidenses por los reclamos sobre presuntos daños causados durante la Revolución Mexicana, de 1910 a 1921. Las negociaciones para frenar los conflictos que se pudieran suscitar a raíz de estas denuncias comenzaron a partir del 15 de mayo de 1923 y terminaron hasta el 13 de agosto de ese mismo año, dando como resultado los tratados de Bucareli de 1923. Durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, impulsó la reforma hacendaria, creó el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria, el Banco de Crédito Agrícola y la Comisión Nacional de Irrigación. Organizó la Comisión Nacional de Caminos, la CROM. Continuó siendo la organización obrera controlada por el Estado, lo apoyaban incondicionalmente. Estuvo dirigida por Luis N. Morones, que creó el Partido Laboralista, y a la vez era titular de la Secretaría de la Industria, el Comercio y el Trabajo, la Confederación General de Trabajadores, CGT, que era independiente del Estado y siempre lo cuestionó, fue reprimida. Otro conflicto surgió en este periodo fue la Guerra Cristera. Los artículos 3 y 130 de la Constitución de 1917 intentan someter a la Iglesia Católica y limitar sus derechos, por lo que en el gobierno de Calles los líderes de la Iglesia se manifestaban en rebeldía y se aplicaba la Constitución. En 1925 el gobierno exigió el registro de los sacerdotes ante el municipio, abolió la enseñanza religiosa en las escuelas públicas y prohibió actos públicos en los lugares destinados al culto. Posteriormente se formó la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa, que promovía la derogación de los artículos que limitaban a la Iglesia. El movimiento armado empezó en agosto de 1926 en Zacatecas. Hubo guerra urbana y rural. La primera se pudo sofocar con mayor rapidez. La segunda tuvo gran auge, debido a que muchos campesinos no habían recibido sus tierras y estaban descontentos con el gobierno. La sublevación se desarrolló en el estado de Zacatecas, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Coahuila, San Luis Potosí y México DF. En los 3 años siguientes, la lucha de los cristeros fue un ascenso. No tenía futuro para la iglesia. En 1929 murió el arzobispo Mora del Río, que era el más radical. Lo sustituyó el arzobispo Leopoldo Ruiz y Flores. Consideró que tenía que negociarse la paz. También intervino el embajador norteamericano. El gobierno no cedió en ninguno de los puntos que exigiera. Recursos didácticos. Actividad evaluable. Dudas, comentarios, sugerencias.
Muchas gracias por su atención.